esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Buenas tardes, hermanos. Pues podemos iniciar la alabanza en primer lugar dando gracias al Señor por su preciosa palabra, porque en ella podemos ver su gracia y misericordia derramada en nuestras vidas. Y también podemos buscar en ella su dirección y guía para poder servirle a Él con nuestras vidas. Pues bendiciones, hermanos. Palabra venga como un rocío sobre nuestra iglesia, que cada uno de nosotros tengamos un corazón obediente, dispuesto a obedecer a nuestro Señor, donde quiera que encontremos su palabra, la digamos. Alcanzar tu
tardes, hermanos. Continuamos con la reflexión que venimos teniendo los jueves en el tiempo antes de la oración. Y hoy vamos a retomar la epístola a los Gálatas que dejamos en el mes de diciembre. Ya estamos en marzo y han pasado casi 3 meses. ¿Verdad cómo pasa el tiempo? Bueno, pues no estaría de más, después de este tiempo transcurrido, que recordemos de nuevo una vez más por lo cual el apóstol escribe la epístola, ¿verdad? El apóstol escribe la epístola, pues 2 razones. Una es que había quienes decían que la muerte de Cristo no era suficiente para la salvación, sino que había que añadir cosas. Y otra que el apóstol Pablo, pues no era un apóstol como los demás, como fueron los 11 que estuvieron viviendo todo el tiempo durante 3 años de su ministerio con él, ¿verdad? ¿Quiénes eran estas personas que decían eso? Pues eran los llamados judaizantes, que decían que la muerte de Cristo estaba muy bien, pero que habría que añadir algo más para completar la salvación, ¿no? En el caso de los judaizantes, pues eran cosas del judaísmo, del Antiguo Testamento, ¿no? La circuncisión, guardar ciertos ritos, ciertas ceremonias, hacerse judío, y con eso pues ya una persona tenía libre acceso a la salvación. Y otra cosa muy importante también que decían es que Pablo no era como eran los 12, y eso pues claro, había que aclararlo, tanto una cosa como la otra, y había que defenderlo, ¿no? Y la carta es una carta fuerte, ¿no? No hay elogios para ellos, no hay muchas alabanzas, ¿no? Es una carta áspera y dura, porque estas cosas que quitan a Cristo o añaden a lo que él hizo, pues esas cosas había que tratarlas con severidad, igual que su autoridad y su llamado por Cristo, ¿no? Bueno, pues si tuviéramos que dividir la carta, hay 3 secciones que son muy claras. Son los capítulos 1 y 2, en los que el apóstol defiende el Evangelio de la Gracia y defiende su llamado y también su apostolado, que fue por Cristo, capítulos 1 y capítulo 2. En los capítulos 3 y en el capítulo 4, el apóstol pues va a enseñar en qué consiste esa gracia y esa salvación, capítulos 4, 3 y 4, y pone el ejemplo de Abraham, como Abraham, un caldeo impío, fue justificado por la fe. De hecho, Abraham ya existía antes de que fuera dada la ley, y él ya fue justificado antes, ¿no? Eso lo explican los capítulos 3 y 4. El hombre es justificado por la fe en la obra de Jesucristo, sin las obras de la ley. Ya está libre. Ahora, ¿cómo se vive esa libertad? ¿Cómo vive una persona esa libertad? Lo tenemos en los capítulos 5 y 6. Una persona que ha sido libre de la ley, ya no tiene que cumplir la ley para ser salvo. ¿Cómo debería de vivir? Bueno, pues nos dice el apóstol también en los capítulos 5 y 6, y dice, llega a decir que vosotros a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis vuestra libertad para la carne, ¿no? Como una excusa para vivir de la manera libertina, ¿no? Y en la epístola a los Romanos el apóstol llega a decir también
¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, ¿no? Las personas que han sido llamadas, justificadas, deben de llevar una vida en santidad con el poder de Dios y con la ayuda de su Espíritu. Pero hoy todavía estamos en lo que es los 2 primeros capítulos, en los que el apóstol defiende el Evangelio de la Gracia, al igual que defiende también su llamamiento y su apostolado, ¿no? Capítulos 1 y 2. El versículo 12 del capítulo 1 y el versículo 12 dice, pues, hablando de cómo él había recibido el Evangelio, dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y continúa el versículo 15 diciendo que cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él, a partir del llamamiento que Cristo le hizo, pues está ya totalmente seguro del ministerio y de su llamamiento, ¿no? Y no lo consulta con ningún apóstol, sino que él ya predica el Evangelio. Dice que después, pasados 3 años, va a Jerusalén y vio a Pedro y a Jacobo, hermanos del Señor. Estuvo allí unos 15 días, pero sin más relevancia, ¿no? Después, pasados 14 años, es decir, ya han pasado 17 años desde su conversión, y durante esos 17 años el apóstol ha estado predicando el Evangelio, igual que lo hacían los demás apóstoles. Las personas se convertían con su predicación, igual se convertían con los otros apóstoles, ¿verdad? Y él sube a Jerusalén y va con Tito, que era un gentil, y va en esa reunión que tuvieron en Jerusalén, Tito, un gentil, y sin circuncidar ni nada. Él estaba seguro de que el tema de la circuncisión era un tema que no tenía nada que ver con la salvación. Las personas se pueden circuncidar, pueden comer o pueden beber o hacer lo que quieran, siempre que no lo hagan como un medio de justificación o de añadir algo a la cruz. La gente puede hacer lo que quiera, pero no era el caso de los judíos, que lo hacían como un añadido más a lo que Cristo ya había hecho. Eso es una herejía que tenía que ser demostrado que eso no tenía ninguna validez. Y es interesante, ¿no?, la maniobra que hace aquí el apóstol al llevarse consigo a Tito, ¿no? Porque esto delante de los judaizantes tuvo que ser los tuvo que dejar les dejó, pues así decirlo, les dejó sin respuesta delante de los líderes de Jerusalén, y que ellos mismos no le obligaran a circuncidarse, pues para ellos tuvo que ser un fiasco tremendo, ¿no? Así que la maniobra que hace aquí el apóstol Pablo fue una maniobra muy inteligente. Bueno, esto a forma de prólogo de lo que vamos a leer después. Él ha defendido su apostolado delante de los judaizantes, y ahora también, pues de alguna forma va a defenderlo delante de los apóstoles, ¿no?, que ya lo sabían, pero para que quedara demostrado, ¿no? Y nos tocan los versículos de hoy, que nos tocan los versículos de 6 hasta el 10. Dice así: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Versículo 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido dado el
encomendado el Evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bueno, aquí nos encontramos con una palabra que parece un poco fuerte, un poco áspera, refiriéndose a los que tenían reputación de ser algo. Y está refiriéndose obviamente a los apóstoles, ¿no? Pero nada más lejos de la verdad. Pablo en ningún momento menospreció a los demás apóstoles, ni mucho menos, sino lo que quería demostrar era a los judaizantes que él era uno igual que los otros, ¿no? Él en ningún momento se manifestó como superior, al contrario. Si leemos, por ejemplo, en la primera epístola de Timoteo, dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer por la vida eterna. Pablo, por el contrario, él nunca se mostró superior a los demás. Ya lo vemos ahí en lo que dice en Timoteo, ¿no? Pero lo dicen más partes también, por ejemplo, en 1 Corintios 15 y versículo 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que esa palabra que nos dice aquí en el versículo 6, los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Él no está haciendo una referencia a como que ellos eran menos, sino que eran igual que él. Dios no hace acepción de personas. A mí, acaba el versículo, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Es decir, con los que él habló allí, con Pedro, Jacobo y Juan, pues no le dijeron nada nuevo que él ya no supiera, que no le hubiera revelado el Señor, ¿no? Dice que antes, por el contrario, como versículo 7, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión y a Pedro el de la circuncisión, pues el mismo que actuó en Pedro, en Juan y en Jacobo, también actuó en él para el ministerio del Evangelio, para ser apóstol y para ser predicador, ¿no? Es el mismo el que actuó en unos y en otros, ¿verdad? Tanto en los apóstoles como en el apóstol Pablo. Así que el problema que aquí el apóstol está tratando de aclarar no es que hubiera un problema entre los apóstoles y él. Ellos entendían a las mil maravillas que diríamos, ¿no? Y aceptaban el ministerio y daban gracias a Dios, ¿no? Porque tanto los Jacobo y los demás apóstoles y Pedro y Juan pues estaban trabajando en la misma empresa, ¿no? Y eso se alegraban todos, ¿no? De que Pablo pues estuviera haciendo lo mismo. Solamente, claro, que unos lo hacían entre los judíos y él lo hacía entre los gentiles, aunque esto luego se fue esto no fue todo desde luego a un 100%,
pues tanto Pedro como Pablo pues también predicaban a los gentiles. Pedro predicó también algo a los gentiles, lo vemos allí en Hechos capítulo 10, cuando va a casa de Cornelio. Y Pablo pues también predicaba a los judíos. Cuando iba a un sitio lo primero que hacía era entrar en las sinagogas. Pero bueno, el fuerte de su ministerio parece que fue uno con los judíos y otro con los gentiles, ¿no? Así que a modo de conclusión, ellos tenían campos diferentes, pero tenían un mismo mensaje, un mismo Señor que los envió tanto a los demás apóstoles, a los 12, como también al apóstol Pablo. Y eso pues trajo regocijo y reconocimiento por parte de los demás, ¿no? Versículo 9 dice: reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas o Pedro, es igual, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Así que los apóstoles que estaban en Jerusalén reconocen que la gracia que ellos habían recibido, los apóstoles, también el apóstol la ha recibido, ¿no? Eso fue un motivo de identificación, se dan la mano y se animan unos a otros para continuar con el campo misionero. Qué duda cabe que esto a los judaizantes tuvo que dejarlos pues en mal lugar, ¿no? ¿Verdad? Que se juntaran allí Pablo, al que ellos decían que era menor, cuando ellos lo consideraban era igual y además era igual. Tito, un gentil que no lo obligan a circuncidar, pues tuvieron que sufrir un revés bastante fuerte, ¿no? Y para eso escribe la carta y aclara las cosas, ¿verdad? Finalizamos con el versículo 10, nos da una nota ahí en la que dice que solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bueno, pues la Iglesia, cuando comenzó en su primer andar, pues tenían recursos, compartían unos con otros, y la Iglesia funcionaba muy bien en este sentido, en el sentido de economía, pero parece que con el tiempo pues la Iglesia era perseguida, fue perseguida, muchos por el mero hecho de ser cristianos pues perdían sus empleos o no los empleaban y vivían en pobreza, ¿no? Y él hace aquí una nota, un llamado, ¿no? Y él, que había sido un perseguidor de los que había causado posiblemente incluso esta pobreza, debido a que los hermanos eran perseguidos, pues procura con diligencia hacerlo, ¿no? Hay muchas citas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el que se nos llama a participar de las personas que viven en necesidad. Por ejemplo, si vemos allí en Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16, dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Así finaliza el versículo 10 con un llamado a tener cuidado de los demás que están pasando necesidad, ¿verdad? Y de alguna forma pues también es un llamado para nosotros, ¿no? Que cuando haya hermanos que están pasando necesidad, pues no solamente oremos por ellos, si tienen necesidad también económica, pues ayudarles y como se pueda, ¿no? ¿Verdad? Para que ellos puedan ser fortalecidos en la fe, ¿verdad?
sabiendo que hay hermanos que se preocupan por ellos y que les ayudan, ¿no? Pues que a nuestro Señor sea la alabanza por habernos rescatado, como rescató a Pablo de la vida en que vivía, una vida contraria al Evangelio, pero también nosotros también hemos sido como él, ¿verdad? Cada uno, dice el profeta, se apartó por su camino, ¿no? Mas el Señor cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, ¿no? No hay nadie en esta tierra que no necesite de la salvación y de la gracia de Cristo. Que Él sea la alabanza ahora y para siempre. Amén. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Al hablar, hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi